Hay un Dios que me ama. Hay un Dios que me salva. Hay un Dios que me bendice. Que en la cruz del Calvario su vida dio por mí. Hay un Dios que me ama. Hay un Dios que me salva. Hay un Dios que me bendice, que en la cruz del Calvario su vida dio por mí. Muy buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoras, señoritas, niños, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan. Reciban un cordial y amable saludo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, unido al de nuestra Madre María Auxiliadora, nuestra Madre Protectora. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Hoy es domingo, día del Señor, 31º domingo de este tiempo ordinario. Sí, 31º de este tiempo ordinario. Hoy es el 31º domingo de este tiempo ordinario. Es decir, restan 3 domingos, 3 semanas para terminar este año litúrgico. Ya estamos, como quien dice, en la recta final. Hoy es el tercer día de novena a nuestro patrono Jesús Maestro. Participa, colabora. Oye, allí te estamos invitando, es una donación, no es una rifa, que puedes ganarte un premio, que es diferente. Un anticipado de 1 millón de pesos y un premio mayor de 2 millones de pesos. Hasta que no pues suba el número, no podemos hablar del día que fue, porque lamentablemente no ha habido una respuesta. Esperamos que en este contexto de novena muestres tu amor, tu gratitud, tu agradecimiento con el Señor. Son 10,000 pesitos, 10,000 pesitos. Es una donación. Si usted piensa en colaborar, usted no tiene que estar pensando en número. Si usted anda pensando en número, porque usted está pensando en rifa. No es rifa, es una donación. Entonces, qué bueno que tú pienses 2, 3, lo que Dios ponga. Y la parroquia necesita de ti, una donación. Vivir una vida de humildad y servicio. Vivir una vida de humildad y servicio sería como el lema de hoy, ¿no? Vivir esa vida de humildad y de servicio. Amor con amor se paga, cierto que sí. Desde que estoy aprendiendo que las palabras pueden destruir nuestras relaciones, hablo menos y escucho más. Les comento esta frase que no es mía. Desde que estoy aprendiendo que las palabras pueden destruir nuestras relaciones, hablo menos y escucho más. Mire que las palabras que salen de su boca pueden destruir la vida del otro, pueden destruir tu vida de pareja. Cuando usted ama a alguien, usted no piensa en vengarse ni hacerle daño. Cuando usted piensa en hacerle daño a la otra persona, es porque usted no la ama, es porque su amor no es sincero. Y eso no lo digo yo, lo dice la palabra. Lea la palabra. Por ejemplo, primera carta de Juan. Léase a Pablo, el himno al amor. El amor es paciente, el amor no busca su propio interés. Lea. Dios y patria es el lema de nuestra Policía Nacional. Hoy 5 de noviembre es el Día de la Policía Nacional. Felicitamos a todos los hombres y mujeres
que constituyen esta hermosa institución, el Señor los colme de bendiciones y salud. Gracias, queridos hermanos, por su valioso trabajo que prestan a la sociedad colombiana. Felicitaciones hoy en el Día de la Policía Nacional. Recuerden el lema: Dios y Patria. Bendiga a todos, oficiales, suboficiales, patrulleros y demás, y todo el personal, porque hay mucho personal pues civil que trabaja en la institución. A todos, a los capellanes, felicitaciones a los capellanes de la policía que hacen parte de esa hermosa institución. Felicitaciones a todos. Hoy la primera lectura la vamos a tomar de Malaquías. Malaquías tiene 3 capítulos. Es uno de los profetas, un libro corto. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y Malaquías significa mi mensajero. Eso traduce del griego al español, mi mensajero, Malaquías. Entonces, solo tiene 3. Algunos llaman que es como la bisagra. Es el punto de unión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por su parte, el Salmo 131, 130, entre paréntesis, con espíritu de infancia. Es un salmo relativamente corto, solo tiene 3 versículos. El alma en paz se abandona en Dios sin inquietud ni ambición. Es tomado del Salmo, ¿no? El alma en paz se abandona en Dios sin inquietud ni ambición. Y la segunda lectura es de Pablo a la comunidad de Tesalónica. Vemos cómo Pablo dice que nos portamos con delicadeza entre ustedes, como una madre que cuida con cariño de sus hijos. Qué hermosa expresión de Pablo, como el Señor también nos trata como una madre que trata a sus hijos. Y finalmente el texto del Evangelio de Mateo, y miremos cómo en el fondo el Señor nos está invitando hoy a tener 2 actitudes: humildad, ¿sí?, y servicio. Oye, eso. ¿Cómo vivir una vida de humildad y servicio? Sería como el tema general de los textos de hoy. Creo que allí se sintetiza el mensaje en eso, ¿no? Cómo vivir una vida de humildad y de servicio. Recuerden que el Señor mismo dice: no he venido a ser servido, he venido a servir. No he venido a ser servido, sino a servir. No me abandones, Señor Dios mío. No te quedes lejos. Ven a prisa a socorrerme, Señor mío, mi Salvador. Salmo 37, versículos 22 y 23. Hoy, queridos hermanos, en este domingo 31 del tiempo ordinario, cuando estamos ya en la recta final, entramos en tierra derecha, como dirían los narradores hípicos antiguamente, de este tiempo ordinario, las lecturas nos invitan a vivir desde la experiencia de la pobreza, la humildad, pero también el espíritu de servicio. Como hijos de Dios que somos, su cercanía a nuestras vidas nos muestra en un espejo un modelo de comportamiento con quienes nos rodean, tanto los que están lejos como los cercanos, pues al fin y al cabo todos somos hijos del mismo Dios. Cada profesión tiene sus peligros y sus tentaciones, claro que sí, particulares. En cada trabajo se sentirá más la tentación de dejarse llevar por la ambición y la soberbia. Y se dan situaciones que propician la mentira, el abuso, la deshonestidad y el deseo de liberarse de las responsabilidades. Pues bien, la tentación de los que tienen
autoridad es precisamente la de abusar de ella. Pueden llegar a pensar que son propietarios de esa autoridad y que se pueden aprovechar de ella para su propio beneficio, que es lo que vemos en Colombia. La autoridad aquí es sinónimo eso de abuso, sinónimo de buscar el bien particular, no el bien general. Lamentablemente es así. Lamentablemente es así. Miren cómo la palabra de Dios hoy viene como anillo al dedo y interpela toda esta realidad macundiana nuestra, pero también el pueblo tiene parte de ello, porque el pueblo también no reacciona, también lamentablemente, pues no sé, yo a veces mejor no sé, pero lamentablemente la gente no reacciona. El que por su gusto muere, al infierno se va a quejar, decían los abuelos, las abuelas. Entonces miremos bien, miremos. Pues la tentación de los que tienen autoridad es precisamente la de abusar de ella, y eso lo vemos en Colombia. Pueden llegar a pensar que son propietarios de esa autoridad y que se pueden aprovechar de ellas para su propio beneficio. De esa tentación no están exentos los que están al frente de la iglesia, y lamentablemente también es así. Hay que decirlo con tristeza, que muchos miembros de la iglesia también están se embarcan en ese. No entienden autoridad, exusía, poder como servicio, sino beneficio personal. Han sido allí puestos por voluntad de Dios y su trabajo es precisamente servir a la comunidad, atender a los más débiles, repartir el pan de la Santa Eucaristía, de modo que en la mesa de la fraternidad todos tengan lo suficiente. A veces, lamentablemente, algunos que están al frente de la iglesia se olvidan del compromiso con el prójimo por buscar sus propios intereses. Sabemos que como iglesia debemos siempre estar prestos a servir y a servir bien. Verbi Gracia María hizo de su vida una vida de servicio, un servicio que debe prestarse a los demás con amor, con calidad, ¿no? Aún saliendo de nuestras comodidades, sí, de nuestro confort, para que el fiel se sienta más cerca de Dios. Oremos a Dios para que nos siga bendiciendo y dando las herramientas necesarias desde la humildad y el servicio, pensando siempre en el más necesitado. Pidamos al Dios Todopoderoso que no nos deje caer en la tentación. Y oremos hoy por la Policía Nacional. Pidamos, Señor, bendiga a todos esos hombres y mujeres que exponen su vida y que prestan un servicio valioso. A veces criticamos, pero hay que valorar ese trabajo, esos riesgos que corren ellos, y que muchos de ellos han perdido su vida, han perdido incluso parte de sus miembros, incluso pues han sufrido. Muchas de esas familias ven cómo le han asesinado a esos miembros de la Policía Nacional, porque la policía hay tanto hombres como mujeres. Entonces miremos bien, pensemos bien, hermanos, apliquemos lo que predicamos. Sí, eso sí es cierto. La palabra de Dios nos hace un fuerte llamado a la coherencia de vida cristiana. No puede existir una dicotomía entre lo que decimos creer y lo que vivimos. Todos nosotros hemos escuchado que el cura predica, pero no aplica. Es cierto que la mayor responsabilidad de coherencia y de ejemplo de vida cristiana recae sobre aquellos que tienen autoridad en la iglesia, pero también los laicos, y es cierto, no es solamente el pobre cura que le dan palo por todas partes, también los laicos están llamados a vivir la coherencia del evangelio. La vida cristiana no es la suma de una serie de normas que estamos llamados a cumplir, so pena de recibir
una reprimenda o un castigo por no hacerlo. No, de ninguna manera. Es, ante todo, como lo dice la segunda lectura de hoy, una experiencia del Señor Jesús en nosotros, que es viva y operante, es decir, eficaz, transformadora en nuestra propia vida y en la vida de los demás. Por consiguiente, queridos hermanos y hermanas, no es solo saber recitar el conjunto de preceptos, no es solo saber, no es solo repetir, y a veces repetir como un loro, como hacen algunos y algunas iglesias de garaje, que repiten como loro y no saben lo que dicen, sino que al saberlos y decirlos, debemos ponerlo por obra en nuestro cotidiano vivir. Es decir, que esa palabra la apliquemos, la llevemos a la vida. Para muchas personas, la única página que leen del Evangelio es el comportamiento o estilo de vida de los creyentes. Esta coherencia debe ser natural, no fingida, porque no se trata de hacer una obra de teatro o ser vistos para que nos elogien, para que nos echen flores. No, nada de eso. Sino que el testimonio debe ser como nuestra respiración. Si es natural, ni siquiera la sentimos, pero si es forzada o anda mal, enseguida lo notamos. El Evangelio por sí mismo es una fuerza que transforma. Basta anunciarlo con coherencia y él mismo transforma el corazón y la vida de quienes lo aceptan. Eso sí es verdad. Transforma. Y miremos, hay que vivir la vida como tiene que ser, de una manera natural, de una manera sencilla. Verbi Gracia, la Santísima Virgen María. Bueno, seguimos reflexionando, seguimos meditando la palabra del Señor en este domingo, 5 de noviembre del 2023. Hoy, 31º domingo del tiempo ordinario. Gracias, Padre de bondad, porque nos has hecho partícipes del mensaje de salvación de tu Hijo Jesucristo. Permite que seamos coherentes en nuestro creer y obrar, y haz que, inspirados y fortalecidos por el Espíritu Santo, seamos auténticos testigos del Evangelio en el mundo. Permite, oh Dios, que nunca nos desesperemos por la incredulidad de nuestros hermanos, sino que perseveremos en nuestro testimonio de vida y en nuestro deseo de anunciarte con nuestra palabra y nuestro ejemplo a quienes no creen en ti o a quienes viven en la indiferencia. Santísima Virgen María, ayúdanos a mantener el espíritu siempre alerta para evitar el pecado y así poder servir a Dios con un corazón humilde y esperanzado a ejemplo tuyo. Sí, vivir una vida de humildad, vivir una vida de amor, vivir una vida de sencillez. Bendito, alabado seas por siempre, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Malaquías, mensajero de Dios, es la bisagra, el libro que une el Antiguo con el Nuevo Testamento. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. La gloria es para el Señor. Sí, hermanos. Sí, Señor. La gloria es para Él. Aleluya, aleluya, aleluya. Uno solo es su Padre, el del cielo, y uno solo es su Maestro, el Mesías. Mateo, capítulo 23, versículos 9 y 10. Eso es cierto. Él es el único Maestro, el Señor, el Mesías. El Maestro es Él. Por eso lo dice, basta al discípulo ser como su Maestro. Cuando tú y yo nos creemos maestros, nos perdemos. En la escuela de Jesús, el maestro siempre será Él. Es el maestro. Aprendamos de Él, el auténtico maestro, el verdadero maestro. Me mostraste el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia. Salmo 15, versículo 11.
Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Padre nuestro, porque tú eres nuestra salvación. Te hiciste compañero del hombre al sacarlo del barro de la tierra y dejar en él la huella de tu divinidad. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra justicia. Sí, gracias, bendito eres, Señor. ¿Qué dice el texto? Ustedes se apartaron del camino y han hecho tropezar a muchos. Lamentablemente, es así. Es la triste realidad. El profeta Malaquías, en el siglo V antes de Cristo, lanza un duro ataque a los sacerdotes de su época por lo mal que realizan el culto y el mal ejemplo que dan en su vida. No buscan la gloria de Dios, sino la suya propia. Con sus interpretaciones de la ley, hacen tropezar a muchos y vacían el contenido de la alianza, entre otras cosas, porque hacen a menudo acepción de personas, acepción, discriminación, preferencias. Se fijan en las personas al aplicar la ley. Ante esta desviación, el profeta les increpa: ¿no tenemos todos un solo Padre? Claro que sí, pero no actuamos así. ¿No nos creó el mismo Señor? ¿Por qué tanto no deberíamos hacer distinción de personas a la hora de aplicar la ley? A estos malos sacerdotes se les dirige una fuerte palabra de reproche. Les enviaré mi maldición. Los haré despreciables y viles ante el pueblo. El salmo breve pero denso, ya les dije que tiene solo 3 versículos, hace decir al salmista: mi corazón no es ambicioso, ni pretendo grandezas, con lo cual hace eco, por una parte, a la acusación dirigida a los sacerdotes que se buscan a sí mismos en el ministerio y preparan de antemano lo que Jesús nos dirá sobre nuestra conducta de humildad en la vida de la comunidad. Una cosa es servir al Señor y otra cosa es servirse del Señor. Cuando yo le dije a mi papá que me iba para el seminario, me dijo: lo único que le voy a pedir es, si usted se va a servir al Señor, que sea por amor y no por afán de dinero, no por buscar dinero. Y eso lo he cumplido y lo seguiré cumpliendo. Lamentablemente vemos un afán de dinero, un afán, y a veces caemos en simonía. Simonía, recuerden, viene de Simón, significa traficar con las cosas sagradas. Es decir, esto no se puede, pero si usted da un dinero, se puede. Lo mismo que sucede en Colombia a nivel civil, a nivel mermelada, hacer cosas solo por dinero. Y eso es lo que denuncia el profeta, toda esa situación de preferencia, toda esa situación de exclusivismo, todos esos sacerdotes que se buscaban a sí mismos y no al Señor. Queríamos entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino nuestra propia vida. Pablo refleja en este pasaje la entrañable relación que tuvo y sigue teniendo con la comunidad de Tesalónica. Una relación de pastor diligente, una relación no solo fraternal o paterna, sino incluso materna. Los tratamos con delicadeza, como una madre cuida de sus hijos. El cariño que tuvo Pablo a esa comunidad, por otra parte, correspondida por ella, es tal que puede afirmar que quería entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino hasta nuestra propia vida. Lo que les transmitió y ellos aceptaron no era meramente palabra de hombre, sino en verdad
palabra de Dios. Y ahora está orgulloso Pablo de que según las noticias que recibe de Tesalónica, esa palabra permanece operante en ellos. Es decir, esa palabra ha empezado a producir fruto. Esa palabra ha empezado a permear la vida. Y de eso se trata, que la palabra permee tu vida, que la palabra te lleve a ser mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo, mejor hija, mejor ciudadano, mejor persona, mejor ciudadano. Los fariseos dicen una cosa y hacen otra. Ahí está. Jesús dedica hoy una fuerte crítica a los escribas y fariseos, los dirigentes de la sociedad. Les tacha de hipocresía. Todo lo que hacen, lo hacen para que los vea la gente. Les gustan los primeros lugares. Les gusta que los llamen maestro. Las filacterias eran unas pequeñas bolsitas atadas con lazos a la frente o al brazo, sobre todo en el momento de la oración. Las franjas o flecos son una tela cosida al manto. Ambos elementos tenían un sentido religioso. Las filacterias contenían las palabras principales de la ley como signo de obediencia y fidelidad. Jesús no le reprocha llevar esos elementos, no, de ninguna manera. El problema no era eso, que llevaran esos elementos, el problema no está ahí, sino hacer de ellos objeto de ostentación. Ahí está el problema. Es decir, hacer eso por ostentación, por vanidad. Ahí está. Sobre todo, le reprocha que no cumplen lo que enseña. Es decir, eso que enseña no lo hacen. Dicen, pero no hacen. Eso es lo que Jesús recrimina. Esa es la crítica de Jesús. Hagan lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen. Ahí está. Porque no hacen lo que dicen. Pone un ejemplo referente a su interpretación exigente y rigurosa de la ley. Lían fardos insoportables a la gente y ellos no mueven un dedo para empujar. Es decir, ellos no hacen absolutamente nada, pero le colocan la carga a la gente, pero ellos no. Ahí está el problema, la ley del embudo. Los verdaderos guías del pueblo no tienen que pretender que los llamen maestros, no, de ninguna forma, de ninguna manera, o padres, o consejeros, porque solo Dios y su enviado Cristo Jesús son los auténticos maestros y guías. La consigna final afecta de lleno a la actuación de un pastor en la comunidad de Jesús. El primero entre ustedes será su servidor. Y eso es. El primero tiene que ser el servidor, el esclavo, aquel que da ejemplo. Y veíamos el viernes con la fiesta de San Martín de Porres. Martín, que es el patrono o padre de la doctrina social de la iglesia. Martín de la caridad. Martín que le enseñó a todos sus hermanos cómo a través de barrer, cómo a través de los trabajos más sencillos, es también una manera de agradar a Dios. Hizo de su vida una vida de sencillez, de compromiso. Hermano, el primero debe ser servidor, y ese es el sentido de nuestra vida. Usted como servidor, usted que se dice ser servidor, haga las cosas con amor, haga las cosas para la gloria de Dios, haga las cosas bien hechas, con humildad. Procure siempre hacer las cosas lo mejor posible. Preocupe por hacer las cosas con gran amor, con mucha dedicación. Empeñese cada día en ser mejor, pero todo lo que haga sea para la gloria de Dios. Recuerde que usted no es servidor del sacerdote, usted es servidor de Dios. Y el servicio que usted presta no se lo presta al sacerdote, el servicio se lo presta a Dios. Tenga en cuenta eso, para meditar. ¿Qué me dice el texto? ¿Qué me dice el texto? No hacen lo que dicen.
Jesús no critica aquí a los impíos, a los anticlericales, a los de vida licenciosa, sino a algunos de los piadosos y cumplidores de su época, o a algunos fariseos y escribas. Tampoco todos naturalmente, no, tampoco todos, ¿cierto? Lo que Jesús le reprocha es su actitud poco consecuente con la fe que dicen tener y con lo que enseña y hacen cumplir a la gente. Dicen y no hacen. Hay un evidente desfase entre su doctrina y su vida. Además, son exigentes con los demás y permisivos consigo mismo. Cristo no solo enseñó, sino que actuó y nos dio ejemplo. Pudo explicar la parábola del buen samaritano o del buen pastor, porque él era en verdad el buen samaritano y el buen pastor. Pudo explicarnos la lista de las bienaventuranzas, porque él las cumplía primero. Es una advertencia que también a nosotros nos viene bien escucharla, a los que son maestros en la comunidad, los que no se sienten ahora en la cátedra a los que no se sientan ahora en la cátedra de Moisés, pero sí en la cátedra de Cristo, y en su nombre transmiten a otros la palabra salvadora de Dios. Es un ministerio muy noble, pero que debe ir acompañado del ejemplo personal. Si unos padres cristianos o unos catequistas quieren enseñar a sus hijos o a sus estudiantes, a sus catequizados, unos determinados valores como la honradez o la solidaridad, deben ser ellos mismos modelos de esos valores. De un árbol frutal esperamos no solo que parezca hermoso en su ramaje, sino que dé frutos. Nos extrañaría que un médico recomendara no fumar mientras él está fumando a la vista de todo. De igual modo, se entiende el reproche de Jesús a los que Dios ha encomendado la misión de guiar al pueblo por los caminos de salvación y no hacen lo que dicen. Serían como un prestidigitador que hace maravillas con las bolas de colores en sus manos y acabado el espectáculo guarda en una bolsa o en un armario las bolitas hasta la próxima. Somos nosotros así con las ideas y con los consejos y los mensajes que transmitimos a los demás. ¿O podría Jesús decirle hoy a nuestros feligreses o a estudiantes o hijos u oyentes lo que llegó a decir de los fariseos? Hagan lo que les enseñan, pero no hagan lo que hacen. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y permanezca siempre. Buen día para todos. Dios los bendiga, hermanos.